Posiblemente lo que tenemos aquí al frente es una pequeña imagen de cómo fueron las primeras reuniones de la iglesia primitiva en Jerusalén. Recordemos que la iglesia en Jerusalén nace cuando Pedro predica aquel mensaje 50 días después de la muerte de Cristo en Pentecostés, y se convierte en ¿cuántas personas? 3,000 personas se convierten. Posiblemente están hablando de 3,000 varones, porque recuerde que los judíos contaban nada más a los hombres. Aún si fuese así, dice que estas personas no tenían un lugar donde reunirse como tal, y usaban el templo de los judíos de aquel entonces, el templo. Pero también dice la escritura que se reunían en las casas. Si eran 3,000 personas, y suponiendo que unas 15 personas pudieran congregarse en una casa, entonces en Jerusalén habían más de 200 casas, donde habían estudios bíblicos, donde habían alabanza, había adoración, algo así como esto. Aunque viéndolo con cuidado, aquí hay un pequeño error. Porque hay un hombre que está señalando, no sé si alcance a ver un manuscrito. ¿Cuál era la Biblia que tenían los primeros cristianos? ¿Qué Biblia tenían? Tenían el Antiguo Testamento nada más. El Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Pero una cosa, la mayoría de judíos no tenían el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba guardado en las sinagogas y lo consultaban los sábados. Lo que hacían es lo aprendían de memoria y lo recitaban. Y esas eran las reuniones que tenían. El día de hoy queremos hablar de la importancia y de la estrategia de reunirnos en casa. Nuestra congregación estamos tratando de impulsar y animar a cada uno de los ministros, ustedes aquí presentes, cada uno de los sacerdotes, ustedes mis queridos hermanos, a que cumplan su función. Y una estrategia que desde el primer siglo funcionó es reunirse en casas. Y vamos a leer como un texto base esta mañana justamente Hechos capítulo 2. Vamos para allá. Hechos capítulo 2 nos narra cómo se reunían estos primeros cristianos. ¿Qué fue lo que hicieron? Han pasado ya 21 siglos, pero esta estrategia de Dios todavía funciona. Hechos capítulo 2, por favor. Y vamos a leer versículos 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Este es el resultado que viene después de la predicación de Pedro. Se bautizan las personas. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 42 del capítulo 2. ¿Está ahí? ¿Ya? ¿Estamos ahí, hermanos? Leámoslo de una manera sencilla. Es decir, no pensemos en una gran estructura, pensemos en lo natural, en lo sencillo, en lo lógico. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ya estudiamos eso, ¿verdad? En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué será esto del partimiento del pan? No, hermano, hacían aquí la Santa Cena. Tal vez hacían la Santa Cena. Tal vez ni sabían bien eso, cómo se hacía exactamente. Pero ¿saben lo que seguramente sí era? Comían juntos, ¿no? La lógica, la sencilla. Nosotros a veces pensamos en estructuras y pensamos en ceremonias. No, se reunían los hermanos, sacaban los tacos de canasta. Bueno, no, ahí no era el pan, ¿verdad? Pero sacaban la comida y dice que comían el partimiento del pan y las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una pausa. Aquí ha habido un poquito de controversia, y algunos dicen: hermanos, vamos a vender nuestras casas, terrenos, y vamos a irnos a vivir todos juntos a una comuna, allá a la Jusco, algo así, ¿verdad? No, hermano, eso no fue lo que hicieron. La idea que está aquí es la siguiente: hay personas que tenían varias casas o varios terrenos, y al ver la necesidad de los hermanos, había gente que no tenía que comer o no tenía dónde vivir, vendieron algunos de estos terrenos y lo daban para ayudar a la gente que estaba en necesidad. Porque si vendían todo, ¿a dónde iban a vivir? No lo hicieron así.
¿Sí? Algunos, no, hermano, aquí tenemos el comunismo, ¿verdad? Y el socialismo. No, esto no es comunismo, socialismo. Son personas, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo tengo 2 casas, voy a vender una y con eso ayudo a los hermanos. Y la gente voluntariamente lo hacía para ayudar a los demás. Versículo 46. Y perseverando unánimes el domingo, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Y esta es la actitud correcta, hermanos, o lo que tenemos que tener, ¿verdad? Para cuando nos juntamos, comer juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Le tocaron frijolitos? Frijolitos, ¿verdad? Que hoy hubo pizza, bueno, pizza, gloria a Dios, ¿verdad? Que hoy hubo alambre de tacos al pastor, gloria a Dios, ¿verdad? También, ¿verdad? Con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un gran cambio. Están pasando de una institución, de tener un templo, de congregarse nada más en Jerusalén, están pasando a un cambio donde ahora ya no va a ser tanto en el templo, aunque sí está bien reunirnos los domingos, por supuesto, ¿verdad? Pero también en las casas, donde no solamente hay pocos ministros, 2 o 3 nada más, que son los expertos, solo ellos pueden hablar, solo ellos pueden enseñar, donde todos nosotros somos ministros. No solamente el domingo, porque el domingo, bueno, está bien reunirnos, alabar al Señor, pero ¿qué tal el lunes? ¿O no podríamos también reunirnos los martes? ¿O qué tal si nos reunimos los viernes? Todos los días, dice la Escritura. Este es un cambio y una transformación que permitió a la iglesia del primer siglo sobrevivir la persecución, sobrevivir que no tenían un presupuesto, no tenían mucho dinero, y poder multiplicarse y llegar a influenciar todo el mundo conocido por medio del Evangelio a través de esta estrategia. Reunirse en las casas, multiplicar los ministerios, desarrollar lugares de predicación pequeños, en grupos pequeños. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, 5 cosas por las cuales es importante que nosotros estemos integrados en una célula. ¿Estás integrado en una célula? Tal vez no. Si no estás integrado, te invito a que te integres. Yo sé que es un poquito de riesgo, porque dices, yo conozco a nadie, me da pena, no sé si me van a recibir bien. Te decimos, somos gente sencilla, gente que queremos servir a Cristo, que queremos aprender de la palabra, tenemos errores, tenemos problemas, pero juntos creemos que podemos seguir adelante y servir mejor al Señor. Vente, júntate con nosotros. Tal vez alguno ya está integrado a la célula. Bueno, si ya estás integrado, te invito a que participes de una manera más activa, que entiendas que tienes un ministerio, un don que Dios te ha dado. He llamado a la predicación de esta mañana esta frase que tenemos en Latinoamérica, en México también, ¿verdad? Decimos, mi casa es su casa. ¿Alguien aquí duerme en la calle? ¿No? No, muy bien. Todos tienen un lugar donde vivir. ¿Sí? Amén. Bueno, qué bueno. ¿Has pensado que ese lugar donde vives es una bendición que Dios te ha dado para que tú la compartas con otros? ¿Por qué no abrir tu casa? ¿Por qué no invitar a otros para que escuchen la palabra del Señor? Puse esta imagen aquí al frente porque cuando ves este sillón así tan bonito, hasta un sillón así un poco estilizado, ¿verdad? ¿De qué te dan ganas? De sentarte, ¿no? Esto es lo que quiere Dios. Un cambio en nuestra mente, un ajuste en la manera como vemos el cristianismo. Y tenemos, hermanos, un gran problema, que la mayoría de nosotros venimos de un contexto de la religión tradicional. Venimos de la religión tradicional, no hay de otra, la mayoría de nosotros, si no es que todos, ¿verdad? En la religión tradicional, si querías ver a Dios, ¿qué tenías que hacer? Ir el domingo o ir el sábado a la misa. Y ahí estaba Dios. Y ahí lo podías ver un ratito, ¿verdad? Y entonces el único que podía ministrar y que podía hablar es el sacerdote. Solo él. Entonces tú y yo nos convertíamos solamente en espectadores. Llegábamos ahí,
escuchamos. La mayor interacción, ¿cuál era? En una misa, ¿cuál es la mayor interacción que hay? Cuando se da el saludo, cuando se da la paz, ¿no? Dense la paz. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Ya. Y te vas. Pero ahora te conviertes en cristiano, quieres seguir la palabra de Dios, y entonces la tendencia natural es repetir el patrón de la religión tradicional, donde esperas que hayan algunos que hagan todas las cosas, y Dios está diciendo: ¿cuál es tu papel? ¿Qué vas a hacer tú? Tú eres un ministro. Tú tienes que servir, que aportar, que ministrar, que animar, que exhortar, que consolar. Entonces tenemos que buscar una manera de hacerlo. La manera lógica es por las casas. Y mire cómo dice el versículo número 46. Perseverando cada día unánime, cada día en el templo, y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Quiero presentarte al menos 5 razones por las cuales es importante que estés integrado en las células y que participes y que seas fiel ahí, que te integres. Yo sé que cuesta, hermanos, y la tendencia esta, y usted sabe, es: bueno, ya fue el domingo, ya cumplí, ¿no? Es más, ya llevo 3 domingos seguidos, ya me toca faltar, ya le vas midiendo, ¿no? Pero espérame, no entendiste nada. Jesús no trajo una nueva religión. Jesús no quiere que te cambie nada más de local. Antes ibas a aquel local, hoy vienes a este local. No, cada creyente, tú eres un ministro. Y tú puedes aportar, ayudar. Dios te ha dado dones. ¿Se acuerda que explicamos también los de los dones espirituales? Para que aprendamos a ministrarnos unos a otros. Hermanos, si captáramos esta idea, y el cristianismo lo ha hecho así, esto es una revolución, hermanos. Es un cambio de mente, es un cambio de actitud hacia las obras y la necesidad que hay en el mundo, porque ahora nosotros, cada uno, somos ministros de Cristo. 5 razones. Razón número 1, por favor: una mejor edificación en la palabra de Dios. Venga conmigo ahí al versículo 42. Hechos 2. Ahora el versículo 42, comenzamos repasando este versículo. Dice así: y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Número 1, nos reunimos en las células, y toda la actividad principal es alrededor de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La doctrina de los apóstoles, lo que dice la Biblia. La Biblia fue hecha, hermanos, para que la leyeran las personas comunes y corrientes. Fueron escritos por gente sencilla, por pescadores, no es tan complicada. Nosotros tenemos esta idea, ¿verdad? No, la Biblia es muy difícil, nadie la puede entender, ¿verdad? No, es que de religión y de política no se puede discutir. Momentito, son mentiras del diablo. Tú sabes más de Biblia que el 90% de las personas en México. Y en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Entonces, si tú vas y le abres tu casa y le dices: mira, vamos a hablar, déjame contarte, mira, hablamos la Biblia. Alrededor de la palabra de Dios viene la edificación. El domingo es muy difícil que tú hagas una pregunta, ¿verdad? No es imposible, ¿verdad? Tal vez puedes al final hablar conmigo, alguno de los líderes, ¿verdad? O hacer una pregunta. Claro que sí se puede hacer. Pero lo más lógico y natural es en las células. Si llegas a un grupo, tal vez 8, 10 personas ahí en el grupo, ¿verdad? Y están leyendo la Biblia y tú tienes preguntas. Oiga, ¿por qué esto así? Y esto no lo entendí. O también tú puedes aportar. Hay personas, yo he aprendido mucho en las células. Yo soy pastor, hermanos, y llego ahí, pero cuando llego a la célula yo soy un integrante más. Y yo no doy la clase, la damos entre todos, ¿verdad? Hay un líder que coordina, que va guiando al grupo, ¿verdad? Y le di, mire, me ha pasado esto. Me ha pasado que, bueno, yo predico del mensaje, ¿verdad? Las preguntas que se hacen en las células, bueno, van basadas en el mensaje. Ahora, pero cuando estoy en la célula, hay unas respuestas que yo digo: wow, eso no lo había pensado. Oye, esto está muy bueno. Wow, qué bueno. Porque cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Y Dios te va a poner ideas, Dios te va a poner preguntas, aportaciones, ¿verdad? Pero si tú no vienes,
¿Cómo podemos tener eso? Tu participación, hermanos, es importante y es clave. Y se cambia el rol, porque no es uno que enseñe y los demás tienen que aprender y se quedan callados. No, es una discusión a veces, y a veces son diferentes puntos de vista, y estamos ahí buscando ser edificados con la palabra. Y tú tienes un lugar. Hermano, me queda muy lejos la célula. Bueno, te propongo otra. Abre la tuya. No, pero yo abrí una. ¿Por qué no? Bueno, es que no estoy seguro, hermano. Abre tu célula, hermano. Invita a tus vecinos, invita a tus parientes, invita a tus amigos, ¿verdad? Abre la Biblia. Y vas a ver, hermano, que Dios va a estar contigo. Y vas a poder explicar cosas. Y seguramente vas a ver alrededor de la Biblia, vas a tocar la vida de muchas personas. La edificación, hermanos, es unos a otros. No es solamente uno que te enseña, es unos a otros. Número 2, mejora la edificación. Número 2, hay un mayor alcance de personas. Sinceramente hablando, cuando tú invitas a alguien a la congregación, es un poquito complicado. Yo no sé por qué la gente piensa que los cristianos somos raros, ¿verdad? ¿Quién sabe qué harán ahí, verdad? Hay gente que me ha preguntado, ¿verdad? Oye, ¿y qué? ¿Matan pollos? ¿Le sacan la sangre a la gallina? O sea, ¿qué hacen, verdad, los cristianos? La gente tiene miedo, ¿eh? Hay personas que han llegado hacia la puerta y de ahí se regresan, porque ya les da miedo. Pero si tú le dices, oye, te invito a la casa, te invito aquí, miren, aquí en la colonia, mira aquí en el edificio, aquí nos reunimos los jueves, estamos aquí, mira, los miércoles aquí nos juntamos, ¿verdad? Es mucho más fácil penetrar. Si se fija el cambio, hay un cambio aquí. La gente en Jerusalén decía, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ir al templo. Y tenías que llevar a la gente al templo. Ahora es al revés. El templo va a donde tú te encuentras. Ahí en tu vecindario, ahí en tu colonia, ahí donde hay necesidad, se abre el alcance para alcanzar a estas personas. Por ahí hay algunas células que han dicho, vamos a hacer lo siguiente, vamos a estar cambiando de casa. Una semana nos reunimos en una casa, otra semana en otra casa, otra semana en otra casa. ¿Y qué va haciendo eso? Pues hay gente ahí que vive cerca, ¿no? Familiares. Hay familiares que a veces dicen, no, yo no quiero ir. Tuvimos el caso. Ahí se cambió así la reunión, ¿verdad? Y entonces llegamos a una casa y la señora de la casa decía, ya viene la reunión. Está bien, pasen adelante. Yo no puedo porque estoy ocupada. Señor, no se preocupe, gracias por recibirnos. Y ya nos juntábamos ahí, ¿verdad? Para tener nuestra reunión. Pero ¿qué cree? La señora se metía en el cuarto, pero dejaba la puerta abierta. Y cuando pasamos ahí por el cuarto, ahí estaba la señora. Algo llega a la palabra. Llegando a donde hay necesidad, llegando a donde tal vez no llegarían a la congregación, pero sí es posible que lleguen a una de estas células y la gente puede escuchar la palabra y la gente entonces pueda hacer preguntas y hasta no estar de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, está bien, ¿verdad? No tenemos que ser enemigos, pero ¿por qué no estás de acuerdo? Platiquemos un poquito más. Con la pura idea, hermanos, de llevar la palabra de Dios y alcanzar a estas personas. ¿No sería posible tener una célula en el trabajo? Bueno, es un poco difícil, ¿verdad? ¿No hay reuniones raras a veces en el trabajo? A ver, ¿qué tal si tú pides a ver, préstenme por favor una sala de juntas. Si el trabajo acaba a las 6, los que quieran quedarse los invito a una reunión de estudio bíblico. Conozco un hermano que en su trabajo tempranito llegaban una hora antes los que querían tener un estudio bíblico. Y claro, había mucha gente en el trabajo, pero algunos llegaban y les predicaba la palabra. Estudiantes, ¿no podían tener una célula en su escuela? No, pues que yo no sé, hermano. ¿Por qué no? ¿Por qué no poner una célula en tu escuela? Conozco algunos de los ministerios que tienen células en escuela. ¿Y saben dónde se reúnen? Pues en el pasto. A ver, ¿quién te dice algo? Ahí en el pasto. Invita a la gente. Y van a llegar de todo. Pero no importa. Es una oportunidad de compartir a Jesucristo con otras personas. Ahora, ¿quién va a ir a dar el estudio?
Que venga el hermano Ramiro, gloria a Dios. No, hermano, bueno, si me invita, con gusto trataré de ir, por supuesto. Pero, ¿sabes qué está diciendo Dios? Tú empiézalo. Tú hazlo. Allí, ¿qué hacen las mujeres que tienen niños, que los llevan a las escuelas? ¿Qué hacen las mujeres en las mañanas, después de que dejan a su niño en la escuela? Bueno, tienen que hacer cosas en la casa, sus responsabilidades. Pero yo paso a veces afuera de la... No sé si le pasa a usted. Pasas afuera de la escuela, ¿y qué están haciendo ahí las mujeres que dejaron a los niños? Están en el chisme, hermanos. No, no necesariamente, ¿verdad? Están platicando. Y ahí están, no, que no sé qué, ¿verdad? ¿Qué tal si en vez de estar ahí, oigan, vénganse a la casa, o vamos a un café, o aquí frentito, vamos a tener un estudio de la Biblia, los invito, ¿quieren conocer la palabra de Dios? ¿Alguna vez has leído la Biblia? ¿Conoces lo que dice el Evangelio de Juan? No, yo nunca he leído, ¿verdad? ¿Tienes Biblia? Yo te presto una. Trae tu Biblia. Y ahí tenemos un pequeño estudio. ¿Se puede hacer o no? ¿Qué faltaría? Valor, dicen. Que te nombren ministro. Ya estás nombrado. Ya eres sacerdotisa, ya eres sacerdote de Cristo. Empieza a hacerlo ya. Una vez me acuerdo que viajé a Guatemala y le he contado, creo, esta historia. Y el hermano que me hospedó en Guatemala, buen hermano de todo, ¿verdad? Y me dijo en el camino, cuando venimos en el coche, me dijo, fíjate que mi hijo tiene 15 años. Y mi hijo está en esa etapa donde son un poco rebeldes, tú sabes, ¿verdad? Y tiene algunos problemitas, ¿verdad? Pero ahí está en casa, y poco a poco ahí vamos, me dijo. Pero estoy muy contento, me dijo él. ¿Por qué? Le dije yo. Porque él tomó un pequeño curso de la Biblia y resulta que mañana le toca dar el estudio a él. Él pidió prestado un salón de su escuela y se lo prestaron y está preparándose para dar un estudio de la Biblia. Y cuando llegamos a la casa, el pobre muchacho estaba ahí en el escritorio con la Biblia y unos papeles ahí, todo nervioso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le dijo, ¿qué estás haciendo? Preparándome para el estudio de mañana, que es mi primer estudio, dijo. Ahora, ¿ese muchacho era perfecto? ¿Era así un modelo sin fallar? No, su papá me estaba diciendo algunos problemas, ¿no? Pero estaba tratando de compartir la palabra. Sería muy diferente, hermano. Cuando te toca a ti, tú vas a tener que buscar a Dios. A ver si yo te dijera, hermano, tú vas a compartir el próximo domingo. Ya estás, próximo domingo, hermano. ¿Cómo pasarías esta semana? Orando, Padre, guíame, Señor, ¿verdad? Ayúdame, ¿verdad? Vas a leer Biblia más que toda tu vida esa semana, ¿no? Pero ¿qué tal si tuvieras una célula en tu casa? ¿Qué tal si te tocaría compartir el estudio a ti? Miren, hermanos, en la célula que tenemos los miércoles, nos rolábamos la persona que iba a compartir. Y entonces nos íbamos rolando. Ahora, ese día que estábamos dividiéndonos el estudio, habían personas inconversas que estaban ahí en el estudio, no eran creyentes. Ahí estaban en el estudio. Y a la hora de estar repartiendo los versículos, llegamos con el inconverso. Y pensamos, ¿cómo va el inconverso a compartir si no es cristiano? Ahora, ni modo que le diga, no, tú no, porque eres inconverso. Y entonces dijimos, no, bueno, pues que comparta, a ver qué comparte, ¿no? No vas a creer, hermano. Pero los inconversos se ponen a leer la Biblia y a orar y a estudiar y a compartir. No lo hacen perfectamente porque obviamente no entienden todas las cosas, pero están leyendo, están estudiando y te digo, unos muy buenos estudios salieron de estos hermanos. Y como todos aportamos y acomodamos y se anda perdiendo, lo regresamos, ¿verdad? A través de la palabra. La palabra tiene poder. La gente necesita la palabra del Señor. Entonces, vamos a tratar de hacer las cosas un poquito diferente. No tienes que tener 50 personas, 3, 4, 5. Dijo Cristo, 2 o 3 que estén reunidos, yo voy a estar ahí con ustedes, alcanzando a otras personas. Tal vez necesites ir a tocar las puertas para invitar a la gente. Tal vez, no sé, llevarles un regalito. ¿Sabes una cosa que nunca falla? Esto nos contaban los hermanos de Monterrey. Decían que ellos hacían lo siguiente: iban a una casa y les preguntaban, nosotros somos cristianos y nos reunimos aquí los miércoles a orar. ¿Usted tendrá alguna petición, alguna necesidad que quiere que oremos por usted? Bueno, sí, ¿verdad?
dígame, y con una libreta ahí, ¿no? Bueno, es que mi hija tiene un examen bien difícil, ¿verdad? Y resulta que mi tío está enfermo, ¿verdad? Ok, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Señora, muchas gracias, que Dios le bendiga, hasta pronto. Y se va. A la semana siguiente regresan y le preguntan, señora, ¿se acuerda? Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue a su hija en el examen? No, bueno, le fue bien, estuvo difícil, pero pasó el examen. Ah, qué bueno, estuvimos orando por ella. ¿Cómo sigue su tío? Estaba enfermo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo está? Bueno, está un poquito mejor mi tío. Ah, qué bueno, estamos orando por ella. Y cuando usted guste, le invitamos, aquí estamos, los miércoles aquí nos reunimos. ¿Se puede hacer? Oh, hay que esperar que venga uno de los líderes, ¿no? No, que venga el hermano Emilio, él sabe, no, si él tiene cara así como de ministro, ¿verdad? Que venga él. No, el hermano Beto con esas canas que tiene, ¿verdad? No, todo el mundo lo va a respetar, ¿verdad? Claro que sí. No, que venga Ramiro, no, ese, aunque es bien difícil, ¿verdad? Pero Ramiro, a ver si viene, logra venir, ¿verdad? No, hermano. Cada creyente es un ministro. ¿Somos o no somos? Ya somos, hermano. Claro, vas a aprender. ¿Y cómo aprendes? En la práctica. Abriendo tu casa, participando, viendo con otras personas. Ahí, hermano, vamos a alcanzar a aquellos que necesitan de Cristo. Mire, ahí en la Biblia, por favor, busque Hechos 5:42. Hechos 5:42. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? ¿Cuál era el testimonio de ellos? Hechos 5:42, un poquito más adelante donde estamos, ¿no? Y todos los días, ¿cuándo? Todos los días, en el templo, en las reuniones grandes y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se puede hacer, hermanos. ¿Y sabe que eso es lo que hace un misionero? ¿Cómo empieza un misionero que va a otro campo, que va a otro país, que va a una etnia? Hace lo mismo. Va, se hace amigo de las personas, arma un estudio bíblico, invita a la gente y Dios toca los corazones y algunos se convierten ahí también. Número 3, otra ventaja que tenemos a través de las células es la siguiente. Si me pone la número 3, por favorcito. Un mejor desarrollo de líderes. En el antiguo pacto, solamente unos cuantos escogidos y después de ciertos procesos un poquito complicados, llegaban a ser líderes. Hoy en día, hermanos, a la gracia de Dios y los dones que Dios te dé, tú puedes llegar a ser un líder. Hay gente que me dice, ay, yo voy a poner mi iglesia, porque a los pastores les va bien. Pues ojalá, hermano. No, los pastores tienen lana, no, hombre, eso sí andan pidiendo y te sacan el dinero y no sé qué, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner mi iglesia. Yo le digo, ¿esa es tu idea? Mira, creo que tienes una mala motivación. ¿Quieres poner la iglesia? Ponla. Ojalá en vez de tener una tengamos 5, ¿no? Pues gloria a Dios. Siempre y cuando prediques la palabra, adelante, hermanos. ¿Cuál es la idea, hermanos? Desarrollar líderes, prepararte. Y cuando tú te toca a ti enseñar y te toca a ti dar el curso, tú te vas a aprender y vas a desarrollar y vas a leer y vas a madurar. Por ejemplo, lo que dice Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, por favor. ¿Se puede hacer una célula en un gimnasio? ¿Qué tal en el patio de una escuela? ¿Qué tal en un parque? Se podría hacer tal vez, no sé, en un reclusorio. Se puede hacer, claro. Colosenses capítulo 4. Esos son los saludos que vienen en esta parte. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Note por favor la sencillez, lo natural que son las cosas. Colosenses 4:15. Amén. Es bien cortito. Dice así. Son los saludos finales de Pablo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, porque esta es la iglesia de los colosenses, ¿no? Y a Ninfas y a la iglesia que está, ¿dónde? En su casa. Ahora, ha habido un poquito de discusión. ¿Por qué este nombre Ninfas es de varón o de mujer?
Parece como de mujer. Unos dicen que es de varón. Y en la otra iglesia, hermanos, en la mañana donde prediqué allá en San Lorenzo, me dijeron, no, yo conozco una mujer que se llama Ninfas. No importa. En realidad no importa. Pero esta mujer o este varón en su casa tenía una iglesia. ¿Sabe cuál creo yo que es el problema? No es tanto, hermanos, que nosotros nos cueste un poco entender el concepto de que cada cristiano es un líder o es un ministro de Dios. Es el compromiso que tú adquieres. Porque en el momento que tú dices, vengan a la casa, vamos a leer la Biblia, yo voy a dirigir el estudio, automáticamente asumes un compromiso. ¿Sí o no? Y entonces todo el mundo va a decir, él está coordinando, él está ayudando, ¿verdad? Y muchos no quieren responsabilidad. No, que venga otro. No, yo no sé, hermano. Yo apenas tengo 12 años en el Evangelio. Yo no sé, quién sabe, ¿verdad? Yo apenas tengo 15, tengo 20, yo no sé. Que venga otro. Hermanos, tenemos las iglesias llenas de personas que tienen un montón de conocimientos y que no predican la palabra a nadie. Puro intelectual. Es más, el problema con estos hermanos intelectuales es que llegan a la congregación y se dedican a criticar la predicación. Se vuelven críticos cristianos. ¿Cómo estuvo la prédica, hermano? Pues más o menos. Tuvo 2 errorcillos por ahí, ¿verdad? Yo lo hubiera hecho mejor, ¿verdad? Si me dieran chance, pero bueno, quién sabe, ¿no? ¿Quieres, hermano? Pues pon tu iglesia, ándale, levántala. Yo te ayudo si quieres, ¿verdad? Somos amigos, no pasa nada, ¿no? Desarrollar líderes. Dígame usted, Ninfas, ¿a qué seminario fue? ¿Sabe? ¿Cuántos cursos tomó? ¿Cuántos libros leyó? No había ni libros en aquel entonces. ¿Cuántos cursos por YouTube tomó? No había nada. ¿Qué tenía? La Escritura, el Espíritu Santo y los hermanos a trabajar. Durante muchos años, China cayó en el comunismo, los años 50, 60, usted conoce la historia. Mao Zedong cerró todas las fronteras. Mandó a todos los cristianos, a muchos de ellos los apresó y los mandó a campos de concentración. Las iglesias, los templos que habían, los cerraron, los clausuraron. Régimen comunista, extremo. Todos los misioneros que habían, los echaron fuera del país. Todos los misioneros. Y entonces el país quedó cerrado y todo el mundo dijo, ¿qué va a pasar con los cristianos de China? ¿Qué va a pasar con ellos? Y la gente no sabía qué va a pasar con estos cristianos porque, fíjese, no tenían ya dónde reunirse. Muchos de los líderes estaban en la cárcel, ¿verdad? Otros no habían misioneros. ¿Qué va a pasar con China? Y por muchos años, cerca de 20 años, China estuvo cerrada. En los últimos años China se empezó a abrir. Y entonces algunos pudieron viajar. Y llegaron a China, dijeron, a ver si quedan cristianos. A ver si habrá alguno, tal vez, ¿verdad? Porque había persecución, era bien difícil. ¿Y qué cree que había pasado? La iglesia de China se había multiplicado y crecido a números increíbles. Actualmente en China se habla que hay 90 millones de cristianos. ¿No tienen ¿No tienen iglesias grandes? No. Todo una red de células. ¿Y qué pasa? Cuando agarran al líder de la célula, lo meten a la cárcel, ¿qué hacen los de la célula? Se van y empiezan otras células. Si han sido perseguidos, si les ha ido mal. A ver qué pasaría si nos meten a la cárcel a nosotros. Ramiro, a la cárcel. Cerramos aquí, clausurado. A ver, todos los líderes de célula, a la cárcel también. A ver, Beto, a la cárcel, todos a la cárcel. Mario a la cárcel también, ¿verdad? Todos a la cárcel. Y a ver, ¿que se acaba la iglesia? No, se acabó ya el hermano Ramiro, pobrecito. Sí, ahí está en la cárcel, hermano, ahí está acusado, ahí quién sabe. Hacemos uno en el reclusorio. Claro que no. Vendría, mire, venga conmigo. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Ojalá que esto
está haciendo el Señor una revolución en tu mente y el Espíritu Santo te empiece a poner ideas y te empiece a dar sueños y te empiece a dar de qué puedes tú hacer, porque necesitamos de la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, por favor, versículo 1. Hechos 8:1 dice así: y Saulo consentía en su muerte. Estamos todavía en el libro de los Hechos, ¿verdad? El inicio de la iglesia. En aquel día, Hechos 8:1, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Dónde se quedaron los apóstoles? ¿Dónde estaban ellos? Ellos se quedaron en Jerusalén. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando los cristianos llegaban a una ciudad, decían: estos que trastornan al mundo ya llegaron aquí. Porque había un cambio, había una transformación, líderes se levantaban y gente que no era líder, que no tenía ningún ministerio, un cargo particular, Dios le decía: ahora tú comienza a predicar, cuéntales de Cristo, cuéntales de las maravillas del Señor. Miren qué interesante, no dice que predicaban la religión cristiana, no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? El camino es Cristo. La salvación está en Cristo. Quien murió en la cruz es Cristo. Ese es nuestro mensaje. Él te perdona, Él te libera, Él te empodera, Él te guía en tu vida, si tú lo recibes en tu corazón. Y ese es el mensaje que tenemos, y ese es el mensaje que llevamos. Claro, no somos perfectos. Nos cuesta a veces vivir el cristianismo, pero el mensaje es un tesoro puesto en vasos de barro. Número 4. No solamente las células permiten, ¿verdad?, que se desarrollen los líderes, sino también, por supuesto, una mejor práctica del amor fraternal. Una mejor práctica del amor fraternal. Y vamos a leer ahí, por favor, un versículo. Venga conmigo, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y hemos hablado de esto un poquito en otros mensajes, hermano, pero vamos a ver un poquito nada más de esto. Hebreos capítulo 10 y verso 24. Las células permiten que tengamos más acercamiento, más amistad, más amor fraternal. Hebreos capítulo 10 y verso 24. Este versículo generalmente se usa para decir: no faltes a la iglesia, ¿no? Pero le vamos a leerlo de una manera más lógica, más natural. Hebreos capítulo 10, versículo 23. 24, leamos, del 24. Dice: y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos al amor fraternal y a las buenas obras. ¿Qué está diciendo ahí? Que tú como cristiano debes de hacer relación con otras personas cristianas. ¿Para qué? No solamente para pasarla bien o para ser amigos, para estimularlos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Esto es muy difícil que suceda los domingos. No está mal, aquí nos saludamos, nos da gusto vernos, una celebración a Cristo, aprendemos de la palabra, pero se queda corto. Hay mucha gente que no conoce a los demás. Y cuando no conoces a alguien, pues para no errarle: ¿qué tal ¿cómo se llama? Hermano. Porque no sabes cómo se llama. No sabes dónde vive, qué necesidades tiene. Pero qué hermoso es llegar a la célula y empezar a conocer a los hermanos. ¿Tú qué haces, hermano? Yo estoy trabajando. Qué interesante. ¿En qué trabajas, verdad? No, trabajo en esto y esto. Mira, qué bien, ¿verdad? ¿Y tú qué haces, verdad? No, yo estoy estudiando, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué estás estudiando, verdad? Y comenzamos a conocernos. Y comenzamos a abrirnos a las necesidades normales y naturales que tenemos. Y comenzamos a orar unos por otros. Y vamos conociendo detalles de las personas. Esa es la única manera, hermanos. ¿Cómo vamos a cumplir el mandamiento de amarnos unos a otros si no nos conocemos? Hay que conocernos. Bueno, saber en qué está, qué problemas tiene, que se quedó sin trabajo, que está enfermo, que tiene un proyecto, que está aplicando para una beca, lo que sea. Entonces tú estás orando y conoces a esa persona. El amor fraternal se desarrolla en las células.
Y es una manera que Dios lo ha puesto. Mire cómo dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, congregarse no solamente es venir los domingos, es integrarte. Y en nuestra iglesia tenemos ahorita, hermanos, 10 células, algunas de ellas muy nuevas, apenas están comenzando algunas de ellas. Están en diferentes partes de la ciudad, tal vez no todas te van a acomodar, tienes que buscar la que te acomode. Todas te va a implicar apartar un poco de tiempo. Tratamos de ser puntuales. Nos cuesta esa parte, ¿cómo nos cuesta, no? Y tratamos que las células tengan siempre un tiempo de convivencia, porque no hay nada, hermanos, como para hacer amistad y relación que comer juntos, ¿no es cierto? Dicen compartir el pan y la sal. Y qué bonito es juntarte, platicar con alguien, conocerlo un poquito más, orar por esa persona, ¿verdad? Cada célula también está orando por un misionero. Entonces la célula también se ora por los misioneros. Y vas conociendo las necesidades de las personas. Esto es lo que quiere Dios. No dejes de congregarte. Es una oportunidad para amar, para crecer. Y ya platicábamos la semana pasada que a veces van a haber roces, van a haber dificultades. No falten las células, yo no sé, casi todas las células, diría yo, ¿verdad? Más o menos. Casi todas las células tienen uno que cuando le toca hablar, agarra el micrófono. Y no se lo quitas. Y se pone, no, hermano, que yo pienso que no sé qué. Guau, este sí habla, ¿verdad? Entonces el líder tiene que un poquito, hermano, te queremos mucho, pero como que hablas mucho, más dale chance también a los demás. Sí, claro que sí, hermano, claro que sí. Comenzamos a tolerarnos, comenzamos a perdonarnos, a animarnos. Todos necesitamos el apoyo de nuestros hermanos. Nadie puede decir aquí, yo solito, hermano, con la Biblia, yo puedo, el Espíritu, amén. No, necesitas a los demás. El amor fraternal en el cuerpo de Cristo. Y quinto y último lugar, para ir cerrando, hermanos, las células también nos permiten coordinar y trabajar mejor. Nos ponemos de acuerdo, hacemos actividades, estamos animando a las células que hagan evangelismo, hermano. Y esto es una actividad que tienes que coordinarte con tu célula. Algunos están pensando hacer comidas, invitar a sus amigos a una comida a la célula. Es una buena opción, pero hay que coordinarse, hay que estar juntos, hay que ponernos de acuerdo. Alguna vez alguien dijo, bueno, hermano, ¿por qué no celebramos los cumpleaños de alguien y traemos a la gente? Bueno, puede ser otra opción. ¿Qué tal si como célula vamos y visitamos a cierta persona, vamos cambiando de casa? Así lo hizo la iglesia primitiva también, coordinadamente. Y le voy a presentar, hermanos, a continuación. Nuestras células en la iglesia tratamos que tengan 7 principios. Estos, hermanos, tú los vas a ver en tu célula, espero que los puedan ver en su célula. Y estos son los 7 principios, creo que es la que sigue, por favorcito. Los 7 principios que usamos nosotros para lograr tener una base. 7 principios para las células, sencillos, hermano. Número 1, puntualidad. Aquí batallamos a muerte, pero ahí está, tratamos de empezar a tiempo, ¿no? Porque nos cuesta siempre, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo tenemos que tratar de ser puntuales. Número 2, permanecer en la palabra. Todo es alrededor de la palabra de Dios. No es una cosa social, no es una cosa nada más de pasar el tiempo juntos, es edificados en la palabra de Dios. Número 3, pendientes unos de otros, amarnos, animarnos, apoyarnos, unos de otros, como hemos estudiado. Número 4, participar en la congregación. Es decir, que te integres también a la congregación, eso quisiéramos, que también te puedas integrar a la congregación, si fuera posible. 5, presentar el evangelio. En las reuniones tenemos que empezar a desarrollar nuestras habilidades para invitar a nuestros amigos, nuestros parientes, ¿verdad? Empieza a orar por ellos, evangelizar en las células. Número 6, preparar líderes. Las células deben de tener un sublíder. Este el líder de la célula y el líder debe de buscar un sublíder. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la célula crece? Y en vez de ser 8 o 10 se vuelve de 15, de a 20. ¿Qué conviene hacer? Dividimos las células. El sublíder toma uno de los grupos, el líder se queda con otro de los grupos y seguimos adelante.
Pero entonces necesitamos preparar líderes, que son los que se van a hacer cargo cuando la célula crezca. Y por supuesto, todo bañado con la oración, pedir a Dios por todo. Estos son nuestros 7 principios que practicamos en las células. Y te he contado esto, hermanos, para animarte a que seas parte de esta revolución que Dios quiere. Que vayamos más allá y que tú ocupes tu lugar que tienes que ocupar. Te pongo al final un cuadro comparativo, es como un resumen, cómo es el antiguo pacto y cómo es el nuevo pacto. Esto es importante. Antiguo pacto y nuevo pacto. Fíjate, el antiguo pacto todo estaba centrado en el templo en Israel. ¿Dónde está ahora la presencia de Dios en el nuevo pacto? Todo el mundo. ¿Dónde están 2 o 3 congregados? Ahí estoy Dios. Hermanos, hay células en África, hay en India, hay Irán. Estaba leyendo de la iglesia secreta en Irán que se reúne también en las casas. Número 2, en el antiguo pacto los ministros eran unos pocos, 3 o 4 nada más, esos eran los ministros. En el nuevo pacto, cada creyente es un ministro, tú eres un ministro. El lugar no se centra en el templo, se centra en las casas, en los barrios, en los centros de trabajo, en las escuelas. Ahí está la palabra de Dios. El liderazgo no son unos cuantos, sino son todos. Se involucra mucha gente. Mucha gente debe estar enseñando, unos orando, unos visitando, ¿verdad? No unos pocos, sino muchos involucrados. Se desarrollan líderes de manera natural, líderes van a salir. Hay mujeres que son líderes, hermanos. Y bueno, si Dios les da un grupo, ¿una mujer podría ser líder de célula? Sí, aquí tenemos a ninfas y la iglesia de su casa que parece que era una mujer, ¿verdad? Claro que sí puedes. Sí, por supuesto que sí. El evangelismo ya no es tanto que traer a las personas, sino acercarnos a donde están ellos. Llevar el evangelio donde están ellos. ¿En qué horario lo vamos a hacer? ¿El domingo? Todos los días. Todos los días. Te animo que si estás en una célula, no faltes. Intégrate bien. Participa. Y empieza a pensar si puedes tú abrir una célula. Si no estás integrado en una célula, pues intégrate, o te doy otra opción. ¿Por qué no abres una célula tú? Te ayudamos, te damos un curso, te preparamos, te animamos a que tú empieces a estudiar la palabra del Señor. Y tú podrías tal vez desarrollarte como un líder. ¿Cuál es la idea de todo esto, hermanos? Que la iglesia esté trabajando, que cada ministro esté participando, que dejes de estar en la banca. ¿Nunca te pasó en un partido de fútbol que te sentaban en la banca? Y estás ahí, ya quiero pasar, ya, por favor, ¿verdad? Y pasaba el entrenador por ahí como que volteaba la banca y tú estabas así como que, aquí estoy, ya, pásame, ¿no? Y el entrenador como que te veía y no te veía, ay, por favor, ¿verdad? Pues nuestro entrenador es el Señor Jesucristo y te dice, te toca, a la cancha. Y esa adrenalina que sientes cuando te dicen te toca jugar, porque estás ahí, ¿verdad? Ya, te toca. Entonces ya sales, ya ven cómo entran los jugadores a la cancha, ¿lo han visto, no? No, hombre, entran con una energía, ¿verdad? El que sale todo así, ¿no? Pero el que entra, es nuestro turno, hermanos, de llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra y la oportunidad que tenemos de servirte. Porque tú no has querido hacer un sistema religioso donde unos pocos solamente pueden servir y ministrar. Tú has querido, Señor, impulsar a tu iglesia para que hayan muchos líderes y mucho testimonio. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de participar como ministros tuyos, Señor. Haznos, Señor, siervos. Ábrenos la puerta. ¿Dónde quieres que te sirvamos, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Aquí en la casa, en el trabajo, en la escuela? ¿Dónde, Señor? Haz tú la obra a través de mí, Señor. No queremos ser pasivos, no queremos ser espectadores, no queremos estar sentados. Queremos participar, aportar, queremos dar, queremos ser parte de lo que tú estás haciendo. Cada cristiano, Señor, siendo guiado por tu Espíritu Santo. Y también, Señor, sirviendo de corazón
con alegría y sencillez de corazón, como dice tu palabra, Señor. Permite, Señor, que las células crezcan, que podamos plantar nuevas células, Señor, que podamos, Señor, alcanzar a aquellos que no te conocen, que comprendan que solamente tú eres el único camino, la verdad y la vida. No una religión, no un sistema eclesiástico, la persona y la obra de Cristo. Así como estamos orando un instante, hermano, hermana, te invito a que tomes decisiones. ¿Qué vas a hacer ahora? Tal vez integrarte si no estás, empezar algo nuevo, comprometerte más con tu célula, llegar temprano. Haz lo que sea necesario para que cumplas el propósito de Dios en tu vida de ser un ministro. También quiero hablar con cualquier persona que se encuentre aquí que nunca ha recibido a Jesús. La Biblia dice que Jesús murió por ti en la cruz, que Él dio su vida para pagar tus pecados. Y si tú nunca has recibido a Jesús y hoy quieres recibirlo, te animo a que levantes tu mano y me dejes orar por ti. No tienes que decir nada, pero me gustaría orar por ti. ¿Quieres recibir a Jesús? Levanta tu mano y déjame orar por ti. Que Dios te bendiga. Gracias, gloria a Dios. ¿Alguien más? Ya vi tu mano. ¿Alguien más que quiere recibir a Jesús? ¿Alguien más? Antes de que terminemos, déjame orar por ti. Que Dios te bendiga también. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Gloria a Dios. 2 personas quieren entregarse a Jesús. ¿Alguien más? Antes de que terminemos, aunque tal vez la mayoría lo ha hecho, pero si alguien no se ha entregado, ¿quieres hacerlo? Señor, gracias por la oportunidad de conocerte, Señor. Y porque Cristo murió por nosotros y dio su vida, nosotros ahora, Señor, tenemos vida. Señor, gracias por estas personas que han levantado su mano. Que una bendición especial sea en sus vidas, Señor. Que puedan, Señor, tener la salvación que únicamente está en Cristo. Haya fiesta en el cielo, Señor, y puedan rendir sus corazones a Jesús para que les dé una vida nueva, Señor, así como a nosotros. Ayúdale, Señor, y gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por poder participar y aprender, Señor, de lo que significa servirte, Señor. Gracias por estar con nosotros. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.